Bueno, muchísimas gracias por la puntualidad. Vamos a comenzar a dar eh, inicio eh, al evento virtual de hoy, que tiene por nombre Hacia una cultura de rendición de cuentas y reportaje en Costa Rica. La actividad de hoy está planificada para hora y media. Creo que el tema daría para muchísimo más, pero había que acotar tiempo. Eh, entonces, pues muchísimas gracias por la puntualidad y de paso conversar un poco de un tema que viene siendo tendencia por presiones de cumplimiento, como también se ha posicionado de tendencia desde hace ya varios tiempo como parte de la rendición de cuentas y transparencia. En este caso, para AED es un honor y consideramos que es fundamental conversar sobre cómo las organizaciones a través de diferentes metodologías y a través de diferentes herramientas van intentando exactamente transparentar eh, las estructuras con las cuales gestionan eh, sus huellas. En este caso, pues en ambiente, sociedad y gobernanza, como esperaría uno de la parte estratégica de sostenibilidad, y que bueno, no se trata solamente de un documento PDF que va quedando ahí, sino es un ejercicio que fortalece confianza en general, ¿verdad? Eh, Hoy entonces reunimos pues varias personas, un panel, eh, vamos a tener personas expertas en reportaje. Floreli en este caso nos va a compartir un poco las macro tendencias en reportaje. Pasaríamos a un panel de experiencias liderado por personas ampliamente conocedoras del tema, desde la parte de practicarlo, ¿verdad? Que es básicamente Anabel, Marcela y Kaylin. Ahí les detallaré un poquito sobre ellas también conforme vamos avanzando. Y claramente cerrar con un poco del vínculo entre rendición de cuentas y lo que hacemos para medir eh, y cómo esto eventualmente pues impacta, ¿verdad? Para la parte eh, de transparentación, de ir midiendo específicamente todo lo que con esto conlleva, que es mostrar formas eh, de gestión, ¿verdad? Entonces, sin más que decir, lastimosamente nuestra directora está un poquito atrasada, tal vez se nos une al final. Eh, entonces, vamos a arrancar con Floreli para tratar de mantener la agenda, tal vez no en forma, pero sí en tiempo. Entonces, Floreli, vamos a comenzar con vos la grata noticia, para comentarles un poco de Floreli, que nos va a exponer de macro tendencias de reporte. Floreli es socia de Evo Consultores, que es una firma consultora dentro de la red de AD. Cuenta con 18 años de experiencia en sostenibilidad, ya lleva 35 más reportes hechos y pues se enfoca en la parte de gestión y mejora continua. Tiene varios sombreros por ahí, pero bueno, Floreli, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado hoy conversarnos un poquito de estas macro tendencias. Entonces, con esa introducción, dejo que escuchemos a Floreli. Gracias, Fernando. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Mucho gusto. Voy a proyectar. ¿Me confirman? Listo. Ahí Ahí te ya ¿Ven mi estamos. vemos. pantalla? Perfecto. Bueno, y el temporizador muy importante porque el tiempo hoy lo tenemos bien escaso, entonces tenemos que aprovechar cada minuto, cada segundo. Bueno, muchas gracias a Ede por la invitación. Para mí es un honor estarles compartiendo hoy un poco de la experiencia que tenemos en Evo y yo personalmente en la elaboración de reportes. Vamos a ver algunas macro tendencias, algunas que nos gustaría ver más consolidadas en nuestro país y que en este momento apenas están emergentes, pero vamos a hablar de cómo se está moviendo el panorama del reportaje a nivel global.
Como me dieron 15 minutos solamente, vamos a enfocarnos en dos macrotendencias y creo que nos va a dar para conversar bastante en estos 15 minutos y después, por supuesto, que dejamos el espacio abierto para que ustedes puedan hacernos consultas por correo o por WhatsApp también. Ahí les vamos a dejar mi teléfono si quieren ampliar alguno de los puntos. Vamos a hablar en primer lugar del enfoque integrado desde una perspectiva de doble materialidad y después vamos a hablar de una mayor exigencia que se está dando a nivel de trazabilidad, de enfoque y también de alcance de los reportes. Y básicamente sobre esas dos tendencias vamos a desarrollar toda la actividad de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la perspectiva de doble materialidad. Cuando nosotros empezamos en esto, hace muchísimos años, la primera capacitación que yo llevé de GRI era del GRI versión 2. Estamos hablando que eso fue como en el 2007, por ahí, que dieron esa capacitación. Y en ese momento, GRI era una lista de indicadores que básicamente las empresas, entre más indicadores tenían como una mejor calificación de sus reportes. ¿Verdad? Entonces habían incluso reportes que le llamábamos A+, casi ya nadie se acuerda de eso, y en ese momento en nuestro país, FIFCO era el único que tenía un reporte GRI categoría A+, porque estaba como esa narrativa que entre mayor cantidad de indicadores hay pues una mayor calidad del reporte. Eso fue hasta el 2010 y en el 2010 GRI lanza su versión del estándar número 4 e introduce el concepto de materialidad, el cual no voy a ahondar mucho hoy porque veo que la mayoría de personas pues obviamente trabajan en sostenibilidad y podrían explicar incluso mejor que yo tal vez el concepto de materialidad original, pero sí que fue un concepto revolucionario porque nos vino a decir que las organizaciones tenían que tener una herramienta para priorizar cuáles iban a ser los contenidos de su reporte, que obviamente, como ya conocemos, en ese momento el enfoque era que teníamos que describir o detallar cuáles eran los temas que representaban los impactos más significativos de la empresa en la economía, el ambiente y las personas. Esta es una herramienta tan importante, ¿verdad? La materialidad, que ahora por supuesto que no la usamos solo para definir qué vamos a poner en un reporte, sino que la usamos para definir la estrategia en general. Pero hay que ubicarnos que estábamos en el 2010, en este mismo año se estaba publicando la ISO 26000 y el concepto de impacto era un concepto es un concepto muy importante y fue el eje central de la responsabilidad social en ese momento. O sea, la priorización la hacíamos basadas en el impacto. Ese fue el origen de la materialidad. Bueno, la materialidad como concepto realmente su origen es financiero, pero el origen de la materialidad para la sostenibilidad lo introdujo GRI buscando que los reportes no fueran tan amplios, sino que fueran mucho más específicos de los temas pues que las partes interesadas de cada organización quería saber. Ha pasado mucho tiempo desde ese GRI G4, ¿verdad? Y 10 años después, entendemos que el principal driver que hay en este momento, el principal usuario que está presionando para que las empresas reporten, realmente son los usuarios de los estados financieros, los inversionistas, y realmente el mercado de capitales que está entendiendo que para poder evaluar a una empresa completamente, para poder evaluar cuál es la resiliencia y la capacidad de crear valor de esa empresa, no podemos evaluar solamente sus estados financieros, sino que tenemos que evaluar cuál es su exposición a los riesgos y cómo está abordando esa exposición a los riesgos de sostenibilidad. Entonces, aquí es cuando entra un nuevo enfoque que es el que vamos a llamar materialidad financiera, ¿verdad? Que básicamente lo que nos dice es queremos entender cuáles son los riesgos, oportunidades que afectan a la organización. Y este es el nuevo enfoque que también es el enfoque que tiene la IFRS con la publicación de las normas de sostenibilidad S1 y S2. Entonces venimos hablando que las normas S1 y S2 pues son como una revolución también para el panorama de sostenibilidad y no, sí lo son, pero no necesariamente van a ser una evolución a nivel de reportes. ¿Por qué? Porque tenemos, de todos los posibles temas materiales, se nos va cerrando un poco el alcance. Voy a tratar de explicarlo acá con este embudo, pero bueno, de todos los posibles temas de sostenibilidad que podemos encontrar, que podrían ser pertinentes para una empresa, agua, carbono, derechos humanos, práctica laboral, temas de logística, de agua, etcétera, pues nosotros hacemos una priorización de los impactos, riesgos, oportunidades que son pertinentes, que podrían ser lo que llamamos los IROS, como en resumen, que es el término que usamos ahora más. Y de esos IROS, el enfoque de la materialidad financiera nos pone como un colador y dicen, bueno, es que yo me quiero enfocar en los riesgos y oportunidades. Pero luego nos pone un colador más fino
¿verdad? Y me dice, no solamente quiero los riesgos y oportunidades, sino los riesgos y oportunidades que podría esperarse que afecten mi perspectiva financiera. O sea, no todos los riesgos y oportunidades, aquellos que son significativos o para mi flujo de efectivo, es decir, porque puedo aumentar mis ingresos o puedo aumentar mis costos para el acceso que tengo a capital o para el costo de ese capital. Entonces, es como si pasáramos, ¿verdad?, por un colador todos los temas y al final nos queda un alcance bastante más limitado. Entonces, para las empresas que nunca han reportado, ¿verdad? Esto es muy bueno porque por primera vez estamos hablando de sostenibilidad y le estamos poniendo en la mesa de la gente que trabaja en finanzas, que trabaja en contabilidad, que esto es importante y que esto puede agregar valor para su empresa. Sin embargo, para las empresas que han venido reportando por años desde una perspectiva de impacto, migrar 100% a una perspectiva de materialidad financiera podría reducir el alcance o la lista, digamos, de temas que estamos abordando. Entonces, ¿qué pasa? La doble materialidad justamente nos ofrece como una metodología o un enfoque que nos permite mantener esa integralidad. ¿Por qué? Porque la doble materialidad significa que una empresa va a reportar aquellos temas en los que su organización se podría ver afectada porque implican un riesgo, una oportunidad, pero también va a seguir reportando aquellos impactos que la empresa tiene sobre la sociedad y el medio ambiente. Ojo que, por ejemplo, para un tema como huella de carbono, si habláramos de una perspectiva de materialidad de impacto, estaríamos tal vez publicando el inventario de gases de efecto invernadero de la empresa y cuáles son sus planes de descarbonización. Si lo vemos desde una perspectiva de materialidad financiera, por otra parte, tal vez estaríamos explicando cuáles han sido las estrategias de adaptación al cambio climático que la empresa ha hecho para evitar riesgos físicos o de transición en su empresa por los efectos del clima. Esta no necesariamente es la visión de los estándares más importantes. De hecho, aquí les dejé que la directriz de la Unión Europea para reportes de sostenibilidad sí tiene un enfoque de doble materialidad, pero GRI, por ejemplo, tiene un enfoque basado en materialidad de impactos y el IFRS con la S1 y S2 tiene un enfoque de materialidad financiera. Entonces, es una decisión, una tendencia de la empresa mantener ambos enfoques desde una perspectiva de doble materialidad. Y con eso resolvemos, yo creo que la pregunta que más me hacen últimamente a nivel de reportes, y es que siempre me preguntan, Flo, cuando estemos publicando nuestro informe de divulgación de la S1 y S2, ya no tenemos que hacer un reporte de sostenibilidad, o el informe de divulgación de la S1 y S2 sustituye el informe de sostenibilidad, ¿verdad? O fusiona el informe de sostenibilidad. Entonces, definitivamente no, ¿verdad? Son dos enfoques que se complementan. Visto de esta manera, por ejemplo, acá, si tuviéramos un gráfico de pastel con todos los temas que en este momento tiene un informe de sostenibilidad, ¿verdad? Donde incluye impactos que pueden ser de interés para toda una amplia gama de stakeholders, el IFRS nos va a pedir de nuevo que nos enfoquemos en riesgos y oportunidades que podrían afectar la perspectiva financiera. Obviamente son menos temas, pero lo que tenemos que reportar es mucho más profundo porque tenemos que incluso cuantificar cómo esos temas afectan nuestros estados financieros. Entonces, ese es un desafío adicional. Sin embargo, tomar en cuenta que con esto dejamos de ver lo otro nos podría dejar temas por fuera. Por ejemplo, si ustedes son una organización del sector financiero, ¿verdad? Y tienen sucursales en todo el país. Aunque sean sucursales pequeñas, podríamos hablar de que el tema de residuos sólidos, ¿verdad? Es un impacto importante para una organización, ¿verdad? Y para una organización, aunque sea de servicios y no sea una industria, igual si sumamos todos los residuos que genera, podría ser un impacto importante. Y si ustedes ven un reporte de sostenibilidad de cualquier organización de servicios, el tema de residuos posiblemente esté reportado ahí. Entonces, eso estaría dentro de nuestra categoría de temas desde el impacto que son importantes para diferentes públicos de interés. Ahora, si le pasáramos ese colador que yo les comentaba, tal vez podríamos identificar que el tema de residuos sólidos en este momento no implicaría un riesgo significativo para la perspectiva financiera de la empresa, tomando en cuenta todos los riesgos a los que se puede enfrentar una empresa de servicios o, por ejemplo, de servicios financieros. Ese es un tema que desde la perspectiva de la S1 y S2 podría quedar excluido.
Entonces, esto solamente es un ejemplo de por qué la doble materialidad les permitiría tener informes mucho más robustos, ¿verdad? Mucho más amplios y que elegir cualquiera de las otras dos caminos, que sería la materialidad de impacto o la materialidad financiera solamente, ¿verdad? De alguna manera me deja un punto ciego o una visión limitada de cuál es el impacto y los riesgos a los que se expone mi empresa. Si bien un reporte de sostenibilidad está dirigido a los stakeholders, un reporte desde el IFRS está dirigido específicamente a usuarios principales de los informes financieros, es decir, a las personas que regularmente leen sus estados de resultados, su balance general. Entonces, la narrativa que vamos a usar, los indicadores, etcétera, son diferentes y por lo tanto, en resumen, digamos, de esta pregunta, uno no sustituye al otro. Y lo mejor sería pues tomar la decisión de aplicar esta tendencia a la doble materialidad a los nuevos reportes que ustedes estén haciendo, si es que los han venido haciendo desde el enfoque solamente de materialidad de impacto o si son nuevos reportes que van a hacer por primera vez. Bueno, avanzando en esta primera tendencia, vamos a hablar de la segunda tendencia que es, aquí como que agrupé tres tendencias en una porque hay una mayor exigencia en cuanto a trazabilidad de datos, hay una mayor exigencia relacionada con el enfoque sectorial y el alcance de los reportes, que es uno de los temas que teníamos hoy en agenda, que es el tema de cadena de valor. Con respecto a la trazabilidad de los datos, cada vez más las empresas están identificando en el reporte una herramienta, un mecanismo para darse cuenta cuáles de sus datos necesitan fortalecerse o cuáles de sus temas materiales no están midiendo bien. ¿Por qué? Porque hay una mayor necesidad o exigencia sobre la trazabilidad y la verificación externa. Lo cual esto es una buena noticia que esta sí la estamos viendo reflejada en nuestro país. O sea, empresas que incluso, por ejemplo, nos están pidiendo apoyo para entre un reporte y otro devolverse y revisar sus indicadores y revisar la forma en que los están recopilando y sobre todo esa interoperabilidad que hay entre los datos de sostenibilidad y, por ejemplo, sus sistemas contables, sus sistemas de recursos humanos, para poder verificar exactamente de dónde viene la información y que sea consistente con toda la información que presenta la organización, tanto a nivel de estados financieros como de otro tipo de informes para partes interesadas. También el reporte, como decía Fer ahora, se está quedando corto como documento en PDF estático, ¿verdad? Y las empresas están migrando a herramientas de visualización y análisis de datos en tiempo real. Esto lo estamos viendo en nuestro país apenas para herramientas, o sea, para uso interno de las empresas, es decir, aún no tenemos casos de éxito de empresas que tengan, por ejemplo, en su página web, su dashboard de sostenibilidad disponibles para que podamos ver sus impactos en tiempo real. Sin embargo, cada vez es más una tendencia a nivel internacional y por lo menos en nuestro país estamos migrando a que puedan usar esas herramientas para la toma de decisiones a nivel interno. La otra exigencia, ¿verdad? Que también es una buena noticia, es que cada vez más tenemos estándares de aplicabilidad sectorial. Si ustedes en este momento hacen un reporte de GRI y muchos de los que están aquí que ya los han hecho, van a ver que GRI todavía a nivel de indicadores es bastante general. O sea, la cantidad de indicadores que nos da sectoriales, o bueno, temáticos, son muy generales y nos cuesta a veces poder conectar nuestros temas materiales con una métrica directa de GRI. GRI es muy bueno para contenidos generales, para el enfoque de gestión, para gobernanza, pero cuando ya hablamos de temas sectoriales nos quedamos cortos. Y eso de alguna manera permitía o daba más libertad que las empresas eligieran las métricas que querían tener para sus temas materiales. Ahora, con la entrada en vigencia de la S1 y S2, el IFRS absorbe SASB y además promueve que SASB sea utilizado como un estándar fundamental para definir métricas aplicables a un sector. SASB, desde antes de la publicación de la S1 y S2, tenía 77 estándares sectoriales y justamente lo que hace es eso, o sea, SASB son estándares bien cortos o bien dirigidos y lo que dice es, si usted está en esta industria, los indicadores que los inversionistas quieren ver a nivel de sostenibilidad porque están asociados a riesgos son estos. Son estos 5, estos 10, pero son poquitos y son estos. Entonces, las métricas de SASB son muy pertinentes a las diferentes actividades económicas. Y el IFRS por eso está promoviendo utilizarlas y cada vez más vemos empresas que están complementando GRI con el estándar de SASB para poder identificar métricas que les ayuden a reflejar su impacto real. GRI también hace como
10, 8 años tenía algunos estándares sectoriales, por ejemplo, tenía uno para finanzas, para medios de comunicación, tenía varios. Ahora está retomando estos proyectos, obviamente está empezando con las áreas de mayor impacto, entonces acaba de publicar el estándar sectorial de petróleo y gas y el de carbón, pero ya están en proyecto el de servicios financieros y también está en proyecto en este momento el de industria textil, lo cual, como les digo, es una buena noticia porque nos ayuda muchísimo a poder identificar métricas que de otra manera, pues las empresas las diseñan dentro de su propia lógica, digamos, interna y no son comparables con otras organizaciones. Y por último, ya en este último minuto que me queda, también una de las mayores exigencias es ampliar el alcance de la huella que se presenta y incluir también la cadena de valor. Pero sabemos que un alto porcentaje de los impactos de una empresa está posicionado en aguas arriba o aguas abajo, en sus distribuidores, en sus proveedores también, en la extracción de materias primas, por ejemplo, y hay una exigencia que es bastante emergente de que las empresas reporten esto. Como ven, o sea, que nosotros estemos atrás no es solamente cuestión de Costa Rica. Este gráfico representa todas las empresas que han aplicado el CSA, que es la evaluación que se aplica para participar del Dow Jones Sustainability Index. Y en esta muestra, solo el 17% de las empresas estaban aplicando un screening de proveedores. Entonces, es bastante emergente. Sin embargo, uno de los síntomas donde se está dando una amplitud del alcance en lo que reportamos es en lo que tiene que ver con huella de carbono, ¿verdad? Los que han levantado el inventario de carbono siguiendo las metodologías del programa País y los estándares internacionales saben que cada vez más, ¿verdad? Tenemos que demostrar e integrar las emisiones indirectas o las emisiones de alcance 3 dentro de nuestros inventarios. Y eso es como un primer ejercicio para poder ampliar esto y poder ofrecer de verdad como una foto que refleje todo el ciclo de vida y los impactos de la organización, que es lo que se está esperando de las empresas, que no se queden solo en los impactos que pasan de la puerta para adentro. Esto para carbono podríamos decir que es una práctica más consolidada, pero la expectativa incluso es que podamos abordar otros temas no tan familiares para las empresas como el tema de biodiversidad, ecosistemas y naturaleza. Sobre todo, por ejemplo, GRI acaba de actualizar su estándar de biodiversidad y viene mucho más exigente en lo que las empresas tienen que reportar relacionado con su cadena de valor. Bueno, con esto cierro los 15 minutos de tendencias. Por acá les dejo mis datos y los datos de Evo. De nuestra parte estamos con total disposición de escuchar sus consultas, de ampliar sobre estos temas y realmente nos hace sentir muy satisfechos ver tantas empresas interesadas en el reporte, en mejorar la calidad de sus reportes y realmente utilizarla como una herramienta para poder mejorar su gestión empresarial y no solamente una herramienta de comunicación, un documento estático, sino una herramienta de introspección, de gestión y de análisis y sobre todo de toma de decisiones. Así que muchas gracias a AED por el espacio y los dejo con el siguiente panel. Fer, adelante. Muchísimas gracias, Floreli. Un súper reto para exponer tan bien en poco tiempo, ¿verdad? En este momento entonces pasamos a la parte del panel. No sé si ya se está presentando mi pantalla, debería ya verse, ¿verdad? Sí se ve, pero me veo yo, Fer. Buenísimo. Entonces, me va a permitir presentar las personas del siguiente segmento del evento, que hoy pues nos acompañan de una manera muy honrosa, pues entonces presentarles a Anabel Calderón. Si quieres prendes cámara. Eh, pues Anabel nos acompaña del BAC. Ella es la gerente de sostenibilidad. Tiene una licenciatura en dirección de empresas y un MBA y lleva más de 15 años de experiencia en sostenibilidad, estrategia y gestión de proyectos. Muchísimas gracias por hoy acompañarnos. La segunda persona, Marcela Méndez, ella es ingeniera industrial y tiene un MBA en sostenibilidad, es líder del sistema de gestión integrado en SPH y tiene 13 años implementando y certificando todas las ISOs imaginables, la 9001, la 14000, la 45001 y la INTE G35. Entonces también muy honrados de que hoy pues forme parte de este panel. Y la persona número 3, Kevin Alfaro,
que tiene es de trabajo social, tiene experiencia en salud, educación y sostenibilidad y tiene la parte de alianzas público-privadas y voluntariado, entre otras tareas, como también la líder de reporte en la UCIMED. Entonces, estas son nuestras personas panelistas del día de hoy. Y básicamente vamos a conversar un poquito muy relacionado con lo que dijo Floreli. Básicamente el reporte visto como un instrumento de estrategia que viene a culminar ese proceso, ¿verdad? Va a ser para evaluar y para monitorear. En este sentido, uno espera que a través de entender dónde está la empresa en su materialidad, vale la pena preguntarse, ¿verdad? Si el reportaje para ustedes, nuestros panelistas, sienten o perciben que es el inicio de la estrategia o es el cierre para reflexionar. ¿Cómo lo ven ustedes en sus empresas? Entonces, si quieren, comenzamos por el orden que viene en la filmina, que es comenzando por Anabel. Sí, muchas gracias, Fer. Muchas gracias a AED por propiciar este espacio y un gusto compartir el panel con Marcela y con Kaylin. Bueno, yo creo que para nosotros pensar en que el reporte es como el inicio o el fin de un proceso se le queda corto. Yo creo que para nosotros sirve para ambos, ¿verdad? Es un proceso intrínseco que tenemos en el que el reporte del año anterior sirve también como base para la estrategia del siguiente y la construcción del reporte conforme van pasando los meses, ¿verdad? Del año también nos sirve de guía para ver cómo vamos en la gestión y en la estrategia que nos hemos planteado. Entonces yo creo que tiene un rol bastante estratégico para nosotros, incluso, bueno, desde hace ya 5 años que trabajamos con los reportes de sostenibilidad basados en la metodología de GRI y hay más de 12 años de tener memorias de sostenibilidad, ha sido todo un trayecto, ¿verdad?, para la organización en la cual hemos aprendido, ¿verdad?, qué cosas nos funcionan, qué cosas no, y cada vez acercándonos más a que sea un proceso realmente transparente, un proceso que nos sirva, ¿verdad?, como les decía, de base para las estrategias y evolución, digamos, también en esa comunicación con nuestras partes interesadas. Buenísimo, muchísimas gracias, Anabel. Marcela, de parte tuya y SPH. Sí, muy buenas tardes a todas las personas invitadas que están conectadas, a ED, a Fernando y a las panelistas. Un orgullo que todas seamos chicas y que tengamos una buena representación en este panel. Agradecerle a ED el espacio de contar la experiencia. Como bien indicaba Fernando, nosotros, bueno, somos una empresa de sector público, entonces realmente creemos en la mejora continua, no solo desde lo que nos establecen los entes reguladores, que ya somos bastante monitoreados, ¿verdad? Porque tenemos que hacer reportes de todo tipo. A nosotros nos aplica la regulación muy fuerte, no solo desde el punto de vista de los accionistas municipales, sino también de entes reguladores como ARECEP, Contraloría General. Entonces, hemos pasado por un proceso de aprendizaje, pero estábamos acostumbrados a reportar. A nosotros nos ha beneficiado muchísimo que desde el año 2011 contamos con sistemas de gestión de calidad, ambiente, salud y seguridad ocupacional, responsabilidad social. Estamos midiendo huella de carbono, ¿verdad? Según los requisitos de la norma y tenemos acreditados laboratorios. Entonces hemos tenido una cultura de mejora continua que desde el 2011 para acá ha venido evolucionando, desarrollándose y igual coincido con Anabel, no vemos el reporte como un inicio, un final, sino como un proceso de mejora continua, es un ciclo, ¿verdad? Que nos obliga a revisar datos del año anterior, del ciclo anterior, para poder mejorar y poder demostrar, ¿verdad? En base a comparabilidad, a indicadores que ya tenemos establecidos y que hemos integrado en la organización por medio de los mismos procesos, ¿verdad? Entonces es un proceso, el reportaje es un proceso para nosotros, digamos que sencillo porque ya logramos integrar indicadores de sostenibilidad dentro de los indicadores de los procesos, entonces los indicadores se llevan solitos y el ciclo ha sido de aprendizaje y cada año nos comparamos y lo que, según el ciclo mejora continua, ¿verdad? Quería decir,
Lo que vemos como oportunidad de mejora en un año anterior lo utilizamos como entrada para mejorar el reporte del año siguiente. Y entonces estamos en ese proceso de mejora continua que en realidad no termina, no inicia y no termina, sino que es continuo como la palabra lo dice. Esa ha sido la experiencia nuestra. Buenísimo, muchas gracias, Marcela. Kaylin, Bueno, es interesante porque creo que esto también refiere a el nivel de madurez que cada una de las organizaciones tiene. Por lo menos en el caso de UCIMED, nosotros empezamos con este proceso de reportabilidad hace 3 años. Entonces, este impulso de empezar a reportar vino por un momento coyuntural y uno de ellos es nuestra incorporación al corporativo de Galileo. Ellos sí cuentan con metas en sostenibilidad más consolidadas porque ellos responden más a lo que son requerimientos y estándares europeos. Entonces, por esa razón, tienen perspectivas de ASG más concretas que al la UCIMED incorporarse a este corporativo, pues le permean también todas esos requerimientos. Y de igual manera, en el momento en que nosotros les hacemos un reporte dirigidos a este corporativo, esto nos ha permitido acelerar ciertos temas que se venían desarrollando previo al 2023. La universidad sí había estado trabajando procesos de construcción en conjunto con AED para formalizar su materialidad, pero la incorporación con este pues corporativo permitió darle mayor relevancia con la alta dirección, que ahí es un tema importante, porque más bien en nuestro caso nosotros vemos el proceso de reportabilidad como el inicio, porque todavía necesitamos fortalecer la sensibilización interna y de las direcciones para poder transversalizar lo que sería el enfoque de sostenibilidad en la estrategia de negocios y en los distintos procesos que tiene la universidad, y que también haya un real entendimiento por parte de esta alta dirección sobre la relevancia que tiene para la universidad conocer sus impactos tanto en la sociedad y en el ambiente, y que pues no se ha visto, ¿verdad?, como un check para verse bien, sino para uno poder adelantarse a esta materialización de algún riesgo que pueda surgir. Entonces, para el caso de UCIMED, nosotros sí lo hemos visto como ese inicio, como un inicio que todavía tiene mucho, ¿verdad?, por trabajar, y que pues de la mano de AED también hemos estado construyendo. perfecto, muchísimas gracias a las tres personas. En ese sentido, entonces, vemos diferentes perspectivas desde la regulación hasta exactamente el panorama y cómo va dictando para entender si es la culminación de la estrategia o si es el inicio, ¿verdad? Entonces, es una herramienta definitivamente que pasa a ser de lo voluntario a lo estratégico para la parte de adaptarnos a esa regulación, a esos mercados. En ese sentido, ya ustedes tres, a través de sus empresas, tienen experiencia en este aspecto, pero remontándose al inicio, y Kaylin por ahí lo comentaba un poquito, y esta vez comenzamos con Kaylin, pasamos a Marcelo y luego a Anabel. En primera instancia, ¿qué fue lo que los motivó y sobre todo lo más complicado, qué es lo que los motiva a seguir reportando? Porque esto pues también conlleva bastantes recursos, recursos humanos, económicos, entonces que nos comenten un poquito sobre esa parte. Bueno, en nuestro caso, el proceso de reporte comenzó, ¿verdad?, en un periodo donde la organización experimentó distintos cambios, y sí se dio de previo a que nosotros tuviéramos una estrategia de sostenibilidad consolidada. Desde el inicio, nuestra organización, ¿verdad?, tiene alrededor de 49 años, si no me equivoco. No se había realizado nunca un informe base o tan siquiera una memoria sobre sus acciones, y sí existía una necesidad para nosotros de transparentar esa operación ante las partes interesadas. De hecho, en la antigua herramienta que se usaba con AED, el Balance Scorecard que teníamos, siempre habían puntos que salían en rojo, como lo era la rendición de cuentas y el reportaje también, y temas de gobernanza. También coincidimos en un momento de sensibilización de un programa que era negocios competitivos sobre reportabilidad, y eso nos permitió empezar y tener las herramientas para hacer un reporte GRI referenciado a los estándares.
y pues desde ese momento dejó de ser algo opcional. Si ya lo hicimos una vez, es necesario seguir haciéndolo porque esto es un proceso sostenible, no debería tener la opción de si lo hacemos este año o el otro año no. Entonces, nosotros también tenemos que realizar un reporte al corporativo y en nuestra gestión realizamos y les compartimos este reporte de sostenibilidad, que aunque no es indispensable, sí es un indicador de transparencia y desempeño. Entonces eso también es como un punto a favor de nuestra organización. Pero para nosotros ya no es opción no realizarlo año con año. Perfecto, muchas gracias, Marcela. Sí, gracias. A nosotros nos motivó una iniciativa que tuvo la Junta Directiva en el año 2013. Ya veníamos reportando desde el 2011, pero era como lo que llaman el greenwashing, ¿verdad? Que es todo lo bonito y bello que hacemos y tal vez nos costaba integrar elementos de impacto que sabíamos que estábamos generando en el medio ambiente, en las personas y que no eran tan bonitos a la hora de publicarlos. Nos motivó totalmente la decisión que toma la Junta Directiva de integrar a los sistemas de gestión que ya teníamos implementados un sistema de gestión conforme a los requisitos de la INTG 35, que es la norma nacional de responsabilidad social, ¿verdad? Ahora hemos tratado de evolucionar el concepto de sostenibilidad para dejar un poco el concepto de responsabilidad social atrás. Estamos en ese proceso, pero la norma nos ayuda un montón porque la norma trae un requisito obligatorio, ¿verdad? Que establece que hay que reportar. Entonces, incluso establece requisitos, es un apartado que establece requisitos que son muy completos, se han venido mejorando conforme hemos adoptado estándares como el GRI, pero ya la misma implementación de esta norma nos obligó a hacer un reporte cíclico. Nosotros decidimos que fuera anual y nos obligó, como estamos certificados en la norma y en las otras normas de sistemas de gestión, nos obligó a tener un compromiso permanente anualmente, presentar ese reporte, que lo hemos ido mejorando. Ya últimamente, ¿qué nos motiva a seguir? Además del cumplimiento de la norma y del requisito con el que nos comprometimos también a mantener. Ahorita nos motiva que logramos pasar de, antes la SPH tenía una memoria de gestión, le llamaban, que es una recopilación de los datos más importantes, trascendentales de la organización y era lo que daba a conocer a sus partes interesadas. Entonces logramos integrar esa memoria de gestión allá al reporte de sostenibilidad porque en determinado momento les comento que fue curioso porque teníamos los dos reportes, pero al final se podían unir, ¿verdad? Para hacerlos de más calidad a ambos y unificar esfuerzos. Entonces pasamos de la memoria de gestión al informe de sostenibilidad y logramos desde gobierno corporativo, ¿verdad?, establecer un proceso de rendición de cuentas donde se decidió desde la Junta Directiva que esa rendición de cuentas fuera el informe de sostenibilidad. Entonces logramos amarrar todos los indicadores y el reportaje a esa iniciativa que estableció la Junta Directiva y en este momento la única rendición de cuentas que tiene SPH aprobada y formalizada para sus partes interesadas es el informe de sostenibilidad, ¿verdad? Que ya tiene un proceso de maduración de madurez de unos 12 años también, por ahí. Eso es lo que ahorita nos motiva. Uh-huh. Muy interesante haber tenido dos instrumentos de reportaje por ahí. Sí. Anabel. Bueno, muchas gracias. En el caso de nosotros nos pasa parecidos al sector de Marcela, ¿verdad? Nosotros al ser una entidad financiera tenemos también regulaciones bastante rigurosas y además nuestro negocio se basa en la confianza, ¿verdad? En la transparencia. Las personas llegan y utilizan los servicios financieros de alguna entidad o escogen a una entidad financiera en función también de su solidez. Entonces, eso ha caracterizado, la verdad, durante muchísimo tiempo al BAC en una gestión muy transparente, muy de comunicación, muy de estar en esta gestión de rendición de cuentas. Entonces, desde hace ya más de 14 años, les mencionaba ahora, creo que tenemos 15 años de hacer una memoria anual. En aquel entonces, ¿verdad? Parecido a Marcela, era un poco más incipiente, ¿verdad? Con temas filantrópicos, responsabilidad social, algunas gestiones que teníamos en aquel momento, como la alianza con el Ministerio de Educación Pública, tal vez proyectos robustos,
pero tal vez no alineados a una estrategia. Cuando ya el banco va evolucionando y va convirtiendo la estrategia de sostenibilidad como su marco central de la estrategia, ¿verdad? Sin mantener diferentes estrategias flotando, sino que la sostenibilidad era como el enfoque principal. Eso nos permitió también como reforzar esa forma en la que íbamos a comunicarle a nuestras partes interesadas. Entonces venimos y nos transformamos de una memoria a un reporte y cada vez más, ¿verdad? Un reporte que tuviera esos indicadores, como bien los mencionaba ahora Floreli, con sus estándares ya definidos, con estándares por sector. Entonces ya nos vamos a un GRI con muchísimo más rigurosidad, reportando eh, a nuestras partes interesadas, incluidas las juntas directivas, incluidos los inversionistas, ¿verdad? Ahí son temas ya, digamos, rozando un poco la doble materialidad, tal vez no como en esencia, pero ya rozando, digamos, con el tiempo la doble materialidad hasta llegar, digamos, a lo que tenemos hoy, que es un reporte, pues, la verdad, bastante robusto, que está alineado con los estándares de GRI, que ha sido un proceso también de mucho tiempo, de muchos aprendizajes internos, ¿verdad? De mantener comisiones internas, por ejemplo, permanentes de personas que se encargan de ser los enlaces en cada vicepresidencia, ¿verdad? Una organización como la nuestra que mantiene más de 8 vicepresidencias con más de 5.600 personas, se podrán imaginar la cantidad de data, ¿verdad?, que generamos y esto, mantener ese orden y esa estructura de apoyo en la redacción, en la gestión de los indicadores, en la gestión de la estrategia, nos permite pues tener un reporte de mucha calidad y siempre, ¿verdad?, con oportunidades de mejora, pero con un buen nivel para lo que también nos exigen nuestras partes interesadas y nuestras estructuras de gobernanza. Buenísimo, muchas gracias, Anabel. Y vean que las tres, tanto Anabel como Marcela y Kaylin, nos conversan de temas que han salido en el último reporte de KPMG del panorama de reportes de sostenibilidad del 2024, donde el reporte ya es parte del negocio y también es para avecinarse el cumplimiento, sobre todo cumplimiento regulatorio, que ya sabemos el panorama de las normas internacionales financieras, donde hay que ofrecer mejor información a inversionistas, o como también nos decía por ahí Kaylin, ¿verdad? Que es básicamente adaptarse porque ahora es el conglomerado de ellos forma parte de una jurisdicción europea, donde ya también es un tema de cumplimiento base, ¿verdad? Entonces, para aquellas personas que a veces la están pensando, uno diría, es mejor y es más barato avecinarse que tener que aplicarlo, ¿verdad? Hablando un poco ya pasando a la parte de estrategia, ¿verdad? Que es bien importante, pero hablando propiamente de lo que la hace ser, ¿verdad? Si la estrategia me dice a dónde ir, la gobernanza me va a decir quién, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el reportaje también genera gobernanza y cultura, que se vuelve creíble y sólida, como ustedes han dicho, a través de los años, a través de incorporar, pues, esas experiencias. En ese sentido, abro con la pregunta de si ustedes en gobernanza cuentan ya con ese comité. Por ahí lo mencionabas un poco, Anabel, ¿verdad? Todo lo que es la parte de junta. Entonces, comentarnos cómo fue el proceso de esa consolidación de la gobernanza, y cómo, digamos, esto a través del reporte, pues se va fortaleciendo un poquito. Sí, tal vez inicio yo si quieren para continuar con lo que les mencionaba de la Junta Directiva. Yo creo que a nosotros desde el banco nos fortaleció muchísimo el proceso. Hay varias cosas que se dieron como en un mismo momento. El volcar la mirada hacia un reporte mucho más estricto, ¿verdad? Cuando decidimos hace 5 años entrar con la metodología de GRI, también se da un cambio de estrategia y en ese interín se da la creación del Foro de Sostenibilidad. Para nosotros contar con un foro de sostenibilidad que lo preside don Federico Odio, que es nuestro gerente general y presidente para Costa Rica, y los vicepresidentes que reportan a él, o sea, todas las personas de alta dirección que reportan a la gerencia general están dentro de ese comité, liderado por don Federico y presidido por mi persona. Y eso nos permite lograr ese 360 de la estrategia y esa corresponsabilidad, ¿verdad? Nosotros nos vemos como
un área facilitadora, ¿verdad? E impulsora de la sostenibilidad en la organización. Tenemos, por supuesto, muchas responsabilidades de gestión propiamente de muchos de los impactos o diferentes iniciativas o estrategias, pero somos los impulsores. Entonces, dado eso, este foro de sostenibilidad, esa estructura de gobernanza que nos acompaña, nos da muchísima guía, ¿verdad? Es un foro que se reúne periódicamente y además se reporta también a la junta directiva diferentes resultados y las estrategias que vamos planteando año con año, ¿verdad? Esto nos permite, pues, como les decía, basados en un sistema que ahora no lo tenemos certificado, pero lo seguimos basando en la INTG 35, un sistema de gestión de la sostenibilidad a lo interno de la organización, con también otras normativas, ¿verdad?, que nos acompañan, como la ISO 14001, la ISO 50001, en sistemas de gestión y eficiencia energética, y también carbono neutralidad. Entonces, llevamos todo ese sistema de gobernanza, de datos, de estrategias conjunto, ¿verdad? Y el Foro de Sostenibilidad de la Junta Directiva tienen esta vinculación, digamos, bastante fuerte con la estrategia. Y por supuesto, el mecanismo para nosotros hablarles a ellos de forma ya tajante, ¿verdad? De estos son los resultados, es sin duda el reporte de sostenibilidad e inclusive también nos sirve muchísimo el evento que hacemos anualmente de la presentación a diferentes partes interesadas y el envío a diferentes partes interesadas de este reporte de forma abierta, inclusive que lo puedan encontrar en nuestra página web, están todos los reportes, tanto los financieros y los que no tienen que ver con temas de sostenibilidad, como también los de sostenibilidad, que nos permite también ir traqueando la estrategia de forma muy abierta. Buenísimo, sí, incluso hasta en podcast, porque yo lo escuché por ahí en un podcast, el reporte Sí, de ustedes. sí, acompañamos ahí la estrategia con diferentes vinculaciones ahí digitales y virtuales y de medios de comunicación también para que pues el alcance sea cada vez mayor. Perfecto, perfecto. Marcela, contanos un poquito de la experiencia de CPH. Sí, claro. Nosotros tenemos una junta directiva, ¿verdad? Conformada por municipalidades, Cámara de Industria y Comercio, Universidad Nacional. Esta, como la iniciativa de, siempre hablo de sistemas de gestión porque fue la base de nosotros que nos permitió dar el salto a la sostenibilidad y nos lo hizo un poco más sencillo porque ya había una cultura de medición, una cultura de mejora, una cultura de documentación, ¿verdad? De comparación de datos para mejorar. Entonces, como la iniciativa vino desde ahí, en determinado momento ellos también, al darle, la misma junta directiva, al darle forma al proceso de rendición de cuentas, establecieron una obligatoriedad de que el proceso que yo lidero haga una presentación de los resultados del informe de sostenibilidad de manera anual, ¿verdad? Entonces, cada mes de enero hay que hacerles a ellos una presentación con los datos y los resultados del informe, con las oportunidades de mejora. Y además de eso, cuando tenemos temas que no pueden esperarse a ese ciclo anual, hay un comité ejecutivo de esta junta directiva para ver temas, ¿verdad?, trascendentales también de sostenibilidad, financieros y de toda índole. Y también podemos hacer uso a esa agenda para presentar temas específicos de sostenibilidad. Eso a nivel del jerarca, ¿verdad? Pero ya a nivel de la administración tenemos también, como indicaba Anabel, nosotros tenemos un foro muy parecido, es un foro liderado por la gerencia general, donde está representación también nombrados por gerencia de cada dirección de negocio. Nosotros tenemos varios negocios, ¿verdad? La distribución de agua, la distribución de energía eléctrica, las telecomunicaciones y el saneamiento. Entonces, cada uno de esos negocios, que es un mundo en sí, ¿verdad? Y genera impactos de todo tipo y recibe impactos de todo tipo también, cada uno de esos negocios tiene un gerente de negocio y en el foro están participando directamente esos gerentes de negocio. Está también el área que yo lidero por la parte de sistemas de gestión, datos y mejora y nos reunimos mensualmente, ¿verdad? Para ver temas, si somos coadyuvantes, el objetivo de nosotros es velar y coadyuvar en la implementación de la estrategia de sostenibilidad, porque la SPH dio un salto importante, a pesar de que ya teníamos sistemas de gestión y el compromiso con el sistema de gestión de responsabilidad social, no habíamos logrado integrar a la estrategia de la organización el concepto de sostenibilidad, ¿verdad? Siempre éramos muy de calidad, continuidad de los servicios y estábamos como en lo básico para cumplir la parte regulatoria en la estrategia,
pero a partir del 2024 ya se diseña una estrategia de sostenibilidad propiamente, ¿verdad? Bajo el enfoque económico, social y ambiental, considerando contexto, considerando las voces de las partes interesadas. Consideramos varios elementos, la materialidad también para diseñar esa estrategia. A partir del diseño de esa estrategia, entonces la rendición de cuentas ya se hace a partir de los datos de estrategia, de cómo va el cumplimiento de sus objetivos, y el foro de sostenibilidad se convierte entonces en el coadyuvante de que esa estrategia se implemente. Y tenemos entonces que analizar datos de cómo vamos en el cumplimiento de cada objetivo estratégico, de qué está fallando, qué tenemos que empujar un poco más, ¿verdad? Y tomar decisiones ya de cara a mejorar el desempeño de sostenibilidad de la organización. Esa es la forma que tenemos ahorita. Uh-huh. Ujú, bastante detallado, sí. Ahora vamos a volver con una preguntilla sobre eso porque tiene que ver con procesos y prácticas. Pero Kaylin, contanos un poco de la experiencia de la gobernanza en la UCIMED. Bueno, de nuestra parte, actualmente no contamos con un comité formal de sostenibilidad. Mucho de lo que se propone es dirigido por parte del Departamento de Responsabilidad Social. Nosotros estructuramos la información, realizamos propuestas que respondan a ejes de sostenibilidad y sí los escalamos con la alta dirección para pues su conocimiento, para su retroalimentación, validación y pues el visto bueno. Por ejemplo, decisiones enfocadas al apetito de riesgo, prioridades en temas ASG, sí las toma principalmente la alta dirección, mucho con el acompañamiento que nosotros podemos brindar como equipo. Lo que hemos implementado o nuestra técnica, por decirlo así, es posicionar temas y alinear lo que sería la estrategia ASG que queremos consolidar de la universidad con la estrategia ASG de Galileo. Entonces, por ejemplo, en temas de género, voluntariado y sostenibilidad, que son temas e indicadores que en un inicio, cuando hacíamos los reportes para este corporativo, no se cumplían, los hemos ido adoptando progresivamente porque si nuestra consigna es, esto es importante para el corporativo lo respalda. Entonces quiere decir que UCIMED también tiene que incorporarlos. Y esa es la forma en la que le hemos podido hablar a la alta dirección como para posicionar estos temas, ¿verdad? Ellos lo ven desde la parte, pues, cuál es el impacto y qué es a lo que me suma a nosotros como alta dirección, desde lo financiero, desde lo comercial, desde la experiencia, y es esa forma en la que hemos podido ir consiguiendo estos apoyos en los distintos temas que son prioritarios y conforman pues todo el tema de ASG. Perfecto, perfecto. Sí, básicamente también es un reto caminarlo y formalizarlo, ¿verdad? Como ya han comentado también las compañeras. En general esto tiene que ver mucho con la parte de partes interesadas y esta divulgación y el rol de la alta dirección que lo estamos viendo a través de este foro que es vinculante totalmente, porque las personas líderes tienen que básicamente apalancar estas estrategias y generar de alguna u otra manera a través de esa gobernanza el, el norte claro de lo que queremos lograr. Pasando un poco a lo que decía con Marcela, ¿verdad? De básicamente siendo incrementales, y ya hablamos de estrategia, siendo el norte, ¿verdad? Gobernanza que nos dicta quién. Este, básicamente los datos y las prácticas eh, son básicamente la evidencia, ¿verdad? O sea, es lo que lo va a sostener con el tiempo. Eh, básicamente ahí podríamos conversar de marcos, ¿verdad? Como nos decía Florelli. El siguiente paso operativo es básicamente ver qué es prioritario, ¿verdad? En ese sentido, ustedes desde sus experiencias, cómo controlan la calidad y comparabilidad y si han pensado eventualmente, porque eso es un tema que vamos a conversar un poquito más adelante, si han pensado o han considerado el aseguramiento de datos en sostenibilidad. Entonces, si queremos, comenzamos por Marcela. Sí, claro. Les comentaba que el mismo
el mismo sistema nos ha empujado a mejorar continuamente la forma en que tenemos que reportar, que hemos tenido el reportaje. A nosotros nos generó reto la incorporación en la estructura formal de la empresa de un proceso de rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces nos obligó a integrar elementos que habían de gestión y desempeño en la organización, que tal vez andaban por ahí sueltos, alinearlos a los temas materiales que tenemos definidos, que evaluamos y reevaluamos de forma anual, incorporando también elementos de contexto, que hacemos contexto cada año o cada vez que hay existe en el mercado de la SPH algún evento, ¿verdad?, que sea muy trascendental y que obligue a hacer una revisión de esa materialidad. Y cada año vamos mejorando en esa recopilación de los datos, de dónde podemos obtener datos para mejorar este reportaje en sí y realmente generar datos que interesen a las partes interesadas. A nosotros el proceso de consulta a las partes interesadas nos ayudó muchísimo, ¿verdad? Porque primero empezamos a reportar lo que creíamos que era importante para nosotros, después nos dimos cuenta que también hay partes interesadas que están esperando otra información que tal vez no era la que estábamos reportando, y entonces en ese proceso de consulta empezamos a aprender, empezamos a incorporar esa voz de la parte interesada, ¿verdad? Y hemos venido en ese proceso de mejora. Eh, y actualmente ahora alineamos el reporte que teníamos, que antes nos implicaba mucho trabajo porque incluso tuvimos que crear un comité para hacer el informe, el famoso informe y después el reporte. Ahora alineamos desde la estrategia y logramos entonces incorporar los elementos de los indicadores que se establecen desde la estrategia, que son de sostenibilidad, como un indicador más de cada proceso, de una manera que se logre reportar, indicar y monitorear por medio de la forma natural de medición que tiene cada proceso establecida. Entonces, el proceso ha ido evolucionando en ese sentido, partiendo de lo que inicialmente les comentaba, que la INTG 35 primero nos obligó, porque el ente acreditador también viene y nos revisa anualmente con una auditoría, que estamos cumpliendo con este requisito, y la forma en que evaluamos la calidad de los datos que estamos presentando en este reporte es mediante la auditoría interna y la auditoría externa. Entonces nosotros tenemos ciclos de auditoría interna de cada sistema de gestión. Ahí se consideran datos ambientales, sociales, ¿verdad? Indicadores, resultados de indicadores ambientales, sociales y de gobernanza. Medimos los objetivos estratégicos, también revisamos objetivos estratégicos siendo la estrategia de sostenibilidad, entonces son los mismos datos que van al reporte. Y además tenemos una auditoría de tercera parte, que es la que nos renueva y nos certifica y nos renueva los certificados anualmente, que también nos revisa, ¿verdad?, la calidad de los datos que estamos nosotros reportando y que estamos considerando en ese reporte. Entonces, por ahí nosotros no pagamos auditoría específica para el reportaje, ¿verdad? Sino que utilizamos esos medios de auditoría interna que ya tenemos establecidos o auditoría externa. Y la auditoría interna la hace personal SPH con competencia técnica en ambiente, en salud, seguridad social, calidad, gobernanza. Uh-huh. Perfecto. Y la auditoría externa, entonces, van a ser Inteco, digamos. Ahorita el contrato que tenemos es con Inteco. Uh-huh. Los certificados que tenemos son con Inteco. De hecho, hace una semana estuvimos en auditoría externa. De hecho, nos hicieron algunas observaciones sobre la forma en que estamos haciendo la consulta a partes interesadas, porque no la podemos tercerizar, la hacemos con personal SPH. Entonces, ¿verdad? Es como muy hecho en casa y tenemos ya que ir evolucionándola. Entonces, tenemos una observación en ese sentido, pero sí, ahorita es con Inteco propiamente, que de hecho, ellos tienen auditores especializados en responsabilidad social, en sostenibilidad. Entonces, por eso los contratos, porque nosotros somos SICOP y, ¿verdad?, por medio de adjudicación, todo esto, entonces los contratos de SPH siempre los gana Inteco porque tiene el personal competente para. Nosotros pedimos que haya competencia en el auditor para temas de sostenibilidad y responsabilidad social. Y ese ha sido como el elemento diferenciador que nos ha permitido mantener un contrato con Inteco de hace 12 años, 13 años. Uh-huh. Perfecto, muchísimas gracias. Anabel, contanos de la experiencia del BAC en este sentido. Sí, muchas gracias, Fer.
Creo que es muy similar a la de Marcela, ¿verdad? Basándonos en sistemas de gestión, ¿verdad? Auditorías internas, externas y demás. Creo que aquí lo que podríamos aportar tal vez, como para enriquecer un poco la discusión o el tema, es que nosotros tenemos un comité específico, digamos, pensando en el control y la calidad de los datos del reporte, tenemos un comité específico que es permanente, ¿verdad? De personas que son las contrapartes técnicas que en su mayoría son personas que manejan datos en cada una de las vicepresidencias. O sea, se encargan no solamente de gestionar los datos que tengan que ver con la estrategia de sostenibilidad, sino todos los datos de la vicepresidencia. Entonces, eso la verdad ha sido muy rico para nosotros, ha sido de mucha riqueza porque, por supuesto, Adriana y yo, que somos las personas encargadas o de cara al reporte, no vamos a necesariamente poner, ¿verdad?, las manos al fuego, o ninguna persona que esté gestionando un reporte, esto es responsabilidad de toda la organización. Entonces, ha sido muy positivo la creación de este equipo de trabajo multidisciplinario donde están representadas todas las áreas y ahí nos aseguramos, ¿verdad?, de que toda la información que se esté pasando lleve los controles adecuados, ¿verdad?, de todos los sistemas que ellos tienen, que cada una de las áreas tienen, los sistemas que son compartidos y, por supuesto, en temas específicos como, por ejemplo, la huella de carbono o los sistemas de gestión ambiental con los que cuenta la organización, que está casi el 100% del territorio nacional certificado, todos los emplazamientos y las sucursales que tenga BAC están ya certificadas con la 14001. Ahí tenemos igual, ¿verdad? Como lo decía Marcela, auditores internos propios nuestros y auditores externos. Y pasamos por una auditoría externa previa, digamos, hecha por consultores y después ya nos vamos al ente certificador. Entonces, por ahí tenemos pasamos casi que, vacilamos porque pasamos casi que todo el año con alguna auditoría. Alguien nos está revisando todo, ¿verdad? Incluida la auditoría interna, ¿verdad? Nuestra como ente de gobernanza del banco, que revisa pues todos los planes de trabajo, toda la información que se documente, digamos, y que respalde toda la gestión de comunicación que hace el banco a nivel de sostenibilidad. Perfecto, muchísimas gracias, Anabel. Súper importante eso de comenzar con auditaje interno para prepararnos y que llegue, digamos, ese independiente. Kaylin, desde la experiencia de ustedes, Bueno, en nuestro caso, nosotros nos vamos hacia el otro lado, contrario a Ana y a Marce. Nosotros actualmente no contamos con una herramienta formal de comparabilidad de los datos. Bueno, es nuestro tercer año de reporte que hemos podido ir robusteciendo y también ir validando en función del ejercicio de materialidad que hemos estado consolidando con AED. Como estamos en este proceso de concluir, esperamos que ya al tener nuestra materialidad también podamos establecer metas e indicadores que nos permitan pues dar respuesta a estos temas que se identificaron en el ejercicio con las partes interesadas y que nos ayude a contrastar más estos datos año con año. Sí, cada vez que hacemos el reporte, nosotros como equipo sí hemos podido identificar brechas y trabajar con el objetivo de irla cerrando, por lo menos en aquellos temas que son de la gestión más nuestra, más directa de la sostenibilidad, donde sí hemos podido comparar esos datos de nuestra operación. Cuando realizamos el reporte, pues sí lo hacemos en conjunto, ¿verdad? Como acá la decía Ana, es un ejercicio que tiene que incorporar a todas las partes. Sí involucramos a todos los departamentos, a legal, talento humano, financiero y demás, y cuando hacemos el ejercicio, sí intentamos revisar nuestro reporte anterior, nuestro reporte 2020, 2023, 2024, con el objetivo de ver cuál ha sido esas tendencias en las respuestas, ¿verdad? Y si en función de lo que hemos reportado se han generado cambios. Pero igual desde nuestra parte, la consigna todavía sigue siendo que necesitamos y estamos en proceso de posicionar aún este tema con todos los departamentos. perfecto, perfecto. Pero bueno, esto también es parte de caminar hacia sistemas robustos, tener claridad en la materialidad para generar estas métricas y de ahí una cadencia y mejor control para eventualmente comenzar ya esa ambición de auditaje, ¿verdad? Para ir cerrando, por ahí tenemos una preguntita que voy a tirar al puro final, que es interesante, de Natalia, pero para ir cerrando en este sentido, retos y aprendizajes que hayan tenido, puede ser perfectamente un ejemplo muy puntual que recuerden, pero que sea relacionado
con la parte del reportaje, qué decisiones estratégicas se recuerdan o qué resultados específicamente a través de este ejercicio de reportaje han tenido en sus organizaciones. Entonces, tal vez comenzamos con Kaylin. Bueno, creo que el ejercicio del reportaje lo que nos ha permitido es evidenciar cuáles son esos retos que tenemos tanto del trabajo local y cómo esto se alinea con necesidades que los corporativos, que el corporativo nos solicita. Entonces, el hecho de poder reportar, que empezó siendo un ejercicio más dentro del marco de un proceso educativo, nos ha permitido validar también eso que nos decían las partes interesadas con el ejercicio que hicimos el año anterior. Y también nos ha permitido colocar temas que han sido decisiones estratégicas. Por ejemplo, incorporar lo de carbono neutralidad, que se volvió una obligación asumida y que en algún momento quizás el reporte de Galileo no lo solicitaba y quizás en el reporte GRID de alguna manera hacíamos una mención muy corta con el tema ambiental. Entonces, estas situaciones nos han permitido también posicionar esos temas, otros de gobernanza que salían como en rojo del scorecard, como el código de ética, política de diversidad de género e inclusión. Entonces, si bien hay cambios, ¿verdad?, en nuestra propia área, seguimos trabajando en esos procesos para que también las altas direcciones puedan incorporar estos temas que en los reportes quizás no tenemos del todo tan concreto en acciones de la estrategia de negocios de Ocine. Perfecto, muchísimas gracias, Kaylin. Marcela. Sí, a nosotros el aprendizaje que nos ha dejado los 12 años de reportaje es, primero que necesitábamos definir una estrategia de sostenibilidad, porque por un lado estaba tal vez nuestro reporte, generaba interés en partes interesadas, ¿verdad? Y era claro porque en diferentes audiencias o participación en comunidades se veía, ¿verdad? Que era muy evidente que habían consultas que directamente se respondían tal vez con el reporte o con un trabajo más de información y de publicidad de ese reporte, por decirlo así. Entonces, lo que primero nos dejó de aprendizaje es la necesidad de integrar una estrategia porque ya no era solo una estrategia de calidad y continuidad, ¿verdad? Habían elementos también ambientales y sociales que iban más allá tal vez de la regulación y que nos favorece desde el punto de vista que el servicio que nosotros prestamos, ¿verdad? Para hacerlo sostenible y tiene elementos sociales y ambientales súper directos, ¿verdad? Con la estrategia. Entonces, primero nos dejó la enseñanza de necesitamos una estrategia de sostenibilidad y no crean, ese proceso fue largo, nosotros empezamos con AED incluso a tocar la puerta, ¿cómo hacemos una estrategia de sostenibilidad? Yo recuerdo en el 2018 y hasta el año pasado lo logramos, entonces ha sido un proceso difícil porque hubo que convencer a varias partes, ¿verdad? Pero bueno, nos enseñó eso, que nos hacía falta una estrategia, que ya lo logramos y que sostenibilidad no es más que de tal vez algunos proyectos ahí como de voluntariado que estábamos haciendo, que sostenibilidad es mucho más que eso, nos enseñó eso y nos enseñó también a poder utilizar los datos que ya teníamos, diferentes procesos de la empresa para poder consolidar y reportar todo en un mismo informe de sostenibilidad y unificar esfuerzos. Además nos enseñó que los sistemas de gestión han sido excelentes prácticas que nos han sustentado el reportaje, la medición, la cultura de medición, de mejora continua, y que eso nos facilitó desde un inicio hacer este reporte, incluso cumplir con legislación, porque ahora que el año pasado empieza a aplicar la ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Que nosotros manejamos dato público y tenemos que responderle en tiempo, en calidad a las partes interesadas que tienen necesidad de información pública, ¿verdad? Bajo incluso pena de cárcel para los funcionarios que no lo hagamos. Entonces nos ayudó a tener una cultura de datos, de poder manejar los datos, de asegurar esos datos para poder dar respuesta en calidad, en tiempo, ¿verdad? En información realmente directa, que es lo que las partes interesadas nos están solicitando. Entonces nos ha enseñado un montón de cosas y hasta en cumplimiento legal nos ha dado un aprendizaje, ¿verdad? Ha sido muy rico el proceso. Muchísimas gracias, Marcela. Anabel.
Sí, yo creo que sumado a lo que mencionan Kaylin y Marcela, estaba como pensando para decir otros dos que no hubieran mencionado. Creo que uno muy importante para nosotros y creo que para muchas de las organizaciones que estamos en esto, veo también que hay muchas personas en el foro que son expertas o conocen bastante el tema de sostenibilidad. Creo que el utilizar el reporte como un instrumento de comunicación, a nosotros la principal enseñanza que nos ha dado es la importancia que tiene para las partes interesadas, la cantidad de descargas que realiza la gente de nuestros reportes, ¿verdad? Cómo se interesan muchas personas, incluidos los colaboradores, incluidos los accionistas, ¿verdad? Termina siendo un canal de comunicación muy relevante para nosotros y que incluso eso trae otra consecuencia, digamos, súper importante, que es el compromiso de la organización. Al hacer público el compromiso que tenemos con una estrategia, al tener un reporte de sostenibilidad que lo colgamos en nuestros diferentes sitios web, ¿verdad? Que le hacemos mucha comunicación y gestión, estamos también diciéndole a la gente, nos comprometemos a que esto continúe. Entonces es una forma como de fortalecer los sistemas y toda la estrategia de sostenibilidad. Creo que esas dos enseñanzas han sido muy positivas e incluso nos evocamos mucho a que cuando publicamos el reporte de sostenibilidad, más personas lo conozcan, ¿verdad? Y lo puedan consultar. Para eso lo hacemos, ¿verdad? Yo creo que es un esfuerzo muy grande también para toda la organización, incluso a nivel interno. Propiciamos que los colaboradores sepan que existe el reporte, ¿verdad? Que conozcan la organización donde trabajan y que también vean reflejado el fruto del esfuerzo de muchos de ellos en muchos de las gestiones, proyectos y diferentes comunicaciones que se hacen en el reporte, ¿verdad? Y que lo puedan consultar. Entonces creo que esos serían los dos mayores aprendizajes y fortalezas que vemos los reportes de sostenibilidad para VAC. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Anabela, Marcela y a Kaylin. Eh, con eso damos por cerrado el panel. Este, muchísimas de verdad, que más discutir porque esto da para tiempo. Vea que tocaron temas súper importantes. Entonces, agradecerles el tiempo, agradecerles la disposición. Vamos con Aurelia y unas palabras de cierre antes de pasar un pelito a lo del 12.6.1. Entonces, Aurelia, si quieres por ahí, tomas la dirección. Hola, bueno, muchas gracias a todas las panelistas y las que presentaron hoy y a todos los que están participando por su interés en este tema del reportaje. Casualmente vengo del evento con mi plan del tema de los 10 años de las ODS y la importancia que tiene el que vayamos teniendo mayores datos, mayor transparencia de cómo el sector empresarial es un motor fundamental y aporta a muchos de estos objetivos que son de todos y de la humanidad, y ciertamente el tema del reportaje es fundamental para poder evidenciar ese aporte del sector empresarial y para poder ir mejorando nosotros en ese tema como sector también. Así que es un tema que definitivamente va a seguir siendo relevante. Es un tema que desde AED vamos a seguir acompañando, fomentando. El reportaje es un pilar fundamental por todas las razones que las panelistas expusieron, cómo transforma la cultura organizacional, cómo transforma los modelos de negocio, cómo va haciéndonos más capaces de comunicarnos mejor con nuestras partes interesadas, y se vuelve una herramienta muy poderosa de una buena gestión empresarial, y termina siendo una guía para poder ir haciendo de la sostenibilidad un tema cada vez más relevante a nivel de estrategia, cada vez más diferenciador y como una ventaja competitiva en nuestras empresas. Así que muchísimas gracias a todos, y aquí desde AED los acompañamos en este proceso. Nuestro índice de madurez de la sostenibilidad es un buen lugar para empezar a recoger las evidencias y empezar a recoger la validación de por dónde entrarle
al tema del reportaje alineado con las NIF. También damos los cursos de GRI y también vamos a estar pronto compartiendo nuestra oferta del 2026, donde les acompañaremos en estos procesos y esperamos pues seguir sumando esfuerzos año con año para mejorar en estas prácticas y hacer de la sostenibilidad una verdadera ventaja comparativa de Costa Rica como país y como cada una de nuestras empresas. Muchísimas gracias, Aureli. Por ahí tenía una preguntita de Natalia Matarrita, que creo que es más como para tal vez las panelistas. ¿Cómo hacen la redacción y diseño del reporte? ¿Lo hacen de manera interna o tercerizada? Bueno, yo podría contar que la experiencia, porque en el caso de la UCIMED, justo de hecho en este momento estamos en la elaboración del informe el reporte de GRIT y lo hacemos nosotros. Entonces solicitamos la información a los distintos departamentos, los indicadores que se van a reportar, que de igual manera se siguen reportando los mismos que el primer GRI que hicimos, incorporando los nuevos que han ido saliendo del ejercicio de materialidad que se ha realizado, pero lo hacemos nosotros. Todo lo que es la redacción, todo lo que es incluso el diseño, es un trabajo que ha hecho el Departamento de Responsabilidad Social en este momento, y creo que da mucha confianza cuando ese ejercicio lo asumimos, porque aunque no tenemos ideas del diseño y demás, le ponemos como mucho el esfuerzo, pero también vamos viendo la claridad con la que la información se va comunicando. Entonces no es como, bueno, lo que nos comparte talento humano, lo que nos comparte legal, lo que nos comparte financiero, sino esto realmente lo va a entender la persona, cualquier persona que lo pueda descargar, porque si no lo entendemos nosotros, y hacemos el ejercicio de que si no lo entienden nuestros colegas y demás, realmente está teniendo el objetivo que tiene, que es al final comunicarle a todas las poblaciones. Entonces, es un ejercicio que por el momento realizamos nosotros y esperamos seguirlo haciendo de esta forma. Muchas En el gracias. caso de perdón, en el caso de SPH también es un ejercicio interno. Hay como un subcomité donde hay personal técnico ambiental, de salud y seguridad, la parte social, fiscalización de servicios, gobernanza, la parte económica, y cada día es menos necesario el comité, porque yo les comentaba que lo que hicimos fue establecer indicadores de sostenibilidad que van para el reporte, ¿verdad? Que miden materialidad dentro de las fichas de proceso, de esos procesos que tienen que reportar, que al final somos todos, ¿verdad? Básicamente. Entonces, este grupo, este comité lo que hace es recopilar la información, recordar que hay un plazo, ¿verdad? Y cuando toda la información está recopilada, así en borrador, se lo remitimos a comunicación y prensa. Ellas hacen el trabajo no de diseño, sino de ordenar, ¿verdad? Conforme estratifican según la parte interesada y toda la información, ¿verdad? Ellos usan herramientas de estratificación y lo único que contratamos es el diseño gráfico, que no tenemos internamente. Ujú. Gracias, Marcela. Bueno, y en el caso de nosotros ha sido de todo. Hemos tenido procesos en estos 15 años en los que lo hemos hecho nosotros, ¿verdad? Tanto la parte de priorización y gestión, digamos, decisión de qué es lo que se va a incluir, el tema de la redacción, el tema del diseño, hasta poder contar también con equipos consultores. Sin embargo, siempre, a pesar de que tenemos un equipo consultor que nos apoya en toda la gestión del reporte, siempre tenemos esa estructura interna, ¿verdad? Que son las personas que se encargan, porque si algo hemos aprendido, ¿verdad? Con estos procesos es que a pesar de que tengamos personas, ¿verdad? Que puedan apoyar en cuanto a estructura, en cuanto a forma, en cuanto a diseño, en diversidad, digamos, de las etapas de la consolidación de un reporte, solamente las áreas, inclusive ni siquiera nosotros, solamente las áreas que tienen los datos pueden como corroborar y ser concisas en qué información se va a prestar. Por ejemplo, yo podría ir al equipo de tesorería o al equipo de innovación o al equipo de tecnologías de información a pedirles algún indicador que ellos
no tengan a mano, ¿verdad? O perfectamente, más bien ellos nos dicen, vean, estamos trabajando estas estrategias que suman a estos proyectos y podemos incorporarlo de esta forma. Entonces, esa como consolidación, digamos, en un grupo diverso de personas de la organización que tiene esto y una persona también parte del equipo de sostenibilidad que coordina, que lidera, ha sido como una muy buena práctica para nosotros y el conformarnos también pues con un equipo consultor que conozca el segmento, ¿verdad? El segmento financiero es un poco complejo, ¿verdad? Al ser servicios hay que conocer, digamos, como del know-how del negocio y además que tengan pues experiencia en temas de reporteo. Muchísimas gracias, Anabel. Y ya para ir terminando, porque vamos sobre la hora, voy a comentarles un poquito de lo que nosotros encontramos con el indicador 12.6.1, también todo un reto para hacerlo en los minutos restantes, respetando horario. Básicamente comentarles de manera resumida, claramente esto está enmarcado dentro, como decía ahora Aurelia, que venía de un evento, de un panel de la gobernanza de los ODS. En general esto está bastante articulado. Nosotros lo que hacemos es ayudar al ente estadístico a la parte de la evaluación, ¿verdad? Porque lo que se hace es una recolección y una evaluación de la información y básicamente AED pues ayuda un poco con esa segunda parte de recopilar y evaluar, ¿verdad? Y esto se le pasa al INEC y son datos pues entonces que se pueden consultar en web. De hecho, en la presentación ahí les va a quedar todo el sistema en la página del INEC donde se puede consultar. Esto lleva una metodología de revisión que viene propuesta pues exactamente por la parte de estadísticas de las Naciones Unidas. Eh, Ahí eso es un resumen, pero se revisan muchísimo más factores, ¿verdad? Por motivo de tiempo y el mismo alcance del foro, es nada más tal vez transmitir el mensaje de que eh, se evalúa conforme, digamos, a estos, pues eventualmente es relacionado a lo de ese 12.6.1. Habrán otras metodologías de evaluación de calidad que disten en los elementos, pero esta pues entonces al estar enmarcada dentro de esto, ahí es a donde se evalúa, ¿verdad? La calificación, básicamente, de manera resumida, son de niveles, nivel avanzado, nivel este, mínimo, y evalúan estos criterios que salían en la diapositiva pasada, y se desagrega al final, por eso también una de las preguntas del panel, si hay aseguramiento y verificación externa. Entonces también es uno de los criterios bien interesantes y toda esta información entonces se puede recuperar o recobrar desde la parte del INEC, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Bueno, básicamente porque la relevancia de tener un indicador que refleje no solamente el número como tal, ¿verdad? Sino que también pues evalúe la calidad, es clave para entonces ir viendo cómo se comporta el ecosistema empresarial y cuáles son también sus contribuciones al modelo de desarrollo país. Eventualmente porque también la divulgación de esta información incentiva a mejorar, ¿verdad? Alzar un poco la barra, invita también a las personas a las empresas a conocer que esta clase de sistematización existe y que eventualmente uno puede formar parte de ella al hacer público. Y esto es clarísimo y es súper importante. Tiene que ser público el reporte, ¿verdad? Porque tiene que ser encontrado. No se vale el reporte debajo de la gaveta porque ese básicamente no se puede evaluar si no es público, ¿verdad? Entonces, también invita a hacer ese ejercicio, como decían en el panel, de asumir compromisos y reportarlos. En ese sentido, para este año, básicamente se recopila de, por la misma metodología, se recopila desde el 1 de julio del 2024 hasta lo que sería el 30 de junio del 2025. Se encuentra un total de 40 reportes, y vuelvo a recalcar, públicos, donde se incluyen informes, memorias de sostenibilidad, y pues entonces no solamente son contadas como tal, sino que también son evaluadas bajo estos criterios.
En ese sentido, para este año, pues contar con 40 publicaciones no solamente es un número bastante importante, porque entonces vamos viendo una recuperación en la cantidad de publicaciones, sino que también vemos que la conformación en las barritas de colores, una mayor cantidad de informes en rojo, que es cumple avanzados. Entonces, no solamente estamos viendo más reportes de empresas que están haciéndolo, sino que también que están haciéndolo de una manera pues más compleja, más elevada, comparativamente con los años anteriores. No solamente es un número mucho mayor, un porcentaje mayor, sino que también corresponde a un número mayor, entonces, lo cual es un dato bastante positivo. Imagínense que para la parte del año pasado apenas contábamos con 29, entonces, de esos 29, 13 cumplían apenas con la cantidad de avanzados, o sea, era eh, alrededor de menos de la mitad. Entonces, muy importante no solamente ver que estamos alzando el número, sino también la ambición en ese aspecto. En la composición de las empresas en general, pues muchas de estas son nuevas, entonces también eso es alentador. Hay empresas que reportaron anteriormente, que se encontraron en el 2022, dejaron de reportar 2023, 2024. Ahí hay líneas de investigación muy interesantes de ver qué fue lo que sucedió, porque tal vez no es como comentaban en el foro, que se llevan 13 años, 12 años, 3 años constantes, sino qué es lo que sucede internamente, pero básicamente eso queda, digamos, fuera del alcance de la medición como tal, pues esta es una medición de cantidad y de calidad, pero que son líneas de investigación que eventualmente podrían ser muy importantes. Se hace una segregación por también los sectores que nos indica, digamos, las estadísticas de Naciones Unidas. Y pues para poca sorpresa, podríamos decir, vemos que las actividades relacionadas a seguros y las actividades relacionadas a bancos son las que más se están reportando. Eh, ¿Por qué no es una sorpresa? Pues por el panorama, ¿verdad?, de cumplimiento legal que hemos también conversado un poco en el foro y que también pues por ahí Florelli nos comentaba en su exposición. Entonces, básicamente, hablamos de un mayor número en estas industrias, que es muy importante y posiblemente viene pues alimentado por esta parte, ¿verdad? Entonces, eh, es una implicación interesante para lo que se viene y lo que esperaríamos para la próxima medición, que es que siga aumentando, ¿verdad? Que más bien más empresas se unan en ese sentido. Eh, para la parte de metodologías, cuando se abre el reporte, en este sentido, de los 40, 32 siguen metodologías GRI, ya encontramos alrededor de 6 que son adoptantes tempranos de las NIF, o que están utilizando el marco SASB. Entonces también esperamos que haya un crecimiento y muy interesante porque aquellos que utilizaron GRI también son los que utilizan SASB. Entonces está viendo como una puerta de entrada para, digamos, entender mejor el reportaje de sostenibilidad o que ya traían pues sus procesos en GRI, básicamente le hacen el agregado, ¿verdad? Eh, la adopción de ODS en general sigue siendo muy importante. Esto a través del marco que puede ser de pacto global o puede ser que alineen sus objetivos estratégicos a ODS. Este sigue siendo un tema muy interesante y que está muy ligado y del documento que les conversaba de KPMG, que dice que es una tendencia en América Latina de ligar esto con los ODS. Entonces pues también ahí muy importante porque lo que estamos haciendo es básicamente hablando de un ODS, ¿verdad? Entonces sigue siendo súper relevante para esta parte. En general, también la parte de la vinculación de los estándares de revelación financiera, como la NIF, se está consolidando, como les comentaba, en la parte financiera, sobre todo, siendo de hecho casi el 90% de las empresas que reportaron en esta metodología como adoptantes tempranos de eh, de, de seguros, finanzas y banca. Encontramos otros
4 reportes que sí estaban, digamos, siendo adoptantes tempranos, que pertenecen a la industria a otros, que es básicamente alimentos y bebidas, y todo lo que no calce en las que el dato de las Naciones Unidas nos pide, ¿verdad? Que es actividades inmobiliarias, entidades financieras y de seguros, perdón, suministro de gas. Entonces, básicamente la desagregación de los datos nos permite eso. El reto nacional claramente va a ser la parte, hay una desagregación importante, que es la desagregación de tamaño. También es una desagregación que viene desde cómo se recolecta el dato, o sea, pues lo pone Naciones Unidas en empresas de más de 250 o empresas de menos 250. Entonces, en tamaño puede ser un tema, pero que nosotros vemos de reportes de pymes, puede ser eventualmente uno de los temas también que nos genera o que nos llama la atención, porque ineludiblemente es sumar pymes o pequeñas y medianas empresas hacia esta asistencia técnica, que por dicha ya hemos visto más avances. De hecho, esta semana hubo un evento el lunes de graduación que lo logró pues el MEIC. Entonces que vemos cómo se van sumando más. Pero bueno, todos estos temas más acompañados con las macro tendencias que hablan de incentivos, que hablan de compras públicas sostenibles, de cadenas de valor, va a seguir capturando la mayoría de datos, y en la actualidad lo que vemos es más reportaje de empresas grandes y multinacionales por todas estas tendencias que también conversamos, ¿verdad? La adopción de la tendencia, que básicamente representa un cumplimiento legal, o un cumplimiento que puede ser, ocupa hacer esto para básicamente exportar a un mercado determinado, ¿verdad? Hablando de un mercado típicamente europeo, pero que también vemos tendencias como la parte de la taxonomía, finanzas sostenibles, en otros mercados como asiáticos, específicamente China. Entonces, que son tendencias que se están pues repitiendo y que eventualmente volvemos a otro de los mensajes claves del foro, que es mejor pues eh, adaptar antes de este, que sea una reglamentación. Y eso es básicamente lo que teníamos preparado respectivo al 12.6.1. Dicho esto, el par de preguntas que están por ahí, ¿verdad? De si se puede ver la lista de empresas, específicamente a las personas asistentes, se les hace el envío de esto y ahí pueden consultar dentro de los enlaces, ¿verdad? Que se deja como fuentes la información de los datos y si las empresas están incentivando en su cadena de valor a pymes, Saúl, en ese sentido, los esfuerzos tal vez no los tenemos tan mapeados. No sé si por ahí aún sigue Florelli y quisiera complementar eventualmente, pero básicamente algunos de los esfuerzos sí. Hay certificaciones específicas de sostenibilidad que los obligan a trabajar eso. Por ejemplo, en la parte turística, CST sí tiene un rubro de evaluación fuerte sobre, ¿verdad?, incluir o encadenar pymes, y no dejarlas por fuera específicamente. Entonces, hay algunos esfuerzos localizados, tal vez lo que podría hacer falta es la recolección de data, que es un trabajo bastante fuerte. Entonces, bueno, agradecerles el espacio, agradecerles el tiempo. Eh, Más bien, los 4 minutos adicionales que nos quedamos por aquí. Entonces, invitarles a seguir las redes sociales de AED para informarse más de estos espacios. Agradecerle a Kaylin, a Marcela, a Aurelia, eh, a Florelli, que básicamente fueron las personas que nos ayudaron a formar parte de este foro, y a ustedes como personas que pues también estuvieron aquí y que se integran y se interesan por estos temas. Entonces, muchísimas gracias a ustedes.